Muchas gracias a todos los presentes por su asistencia a esta primera sesión de las 21 jornadas de Derecho, Política y Defensa, en la que vamos a contar pues, con el privilegio, ¿no?, de contar con dos ponentes. A mi derecha tengo al teniente coronel Francisco Vázquez Aznárez, a quien presentaré después, y a mi izquierda tengo a Fernando Reinares, que es la persona que va a comenzar la primera de las intervenciones. La idea que tenemos es que cada uno de los ponentes va a hablar durante unos 35 o 40 minutos aproximadamente. Después habrá, pues, si alguien quiere realizar alguna pregunta, alguna intervención, puede hacerlo. A continuación hablará el segundo ponente, a quien también se le puede hacer preguntas, pero, por supuesto, en el segundo debate también se podrán hacer preguntas. Si surge, ¿no?, alguna cuestión sobre la que se quiera volver, se pueden hacer preguntas también al profesor Reinares, a quien voy a presentar a continuación. Es un gran placer presentar a Fernando Reinares, que es, bueno, pues un amigo, un colega muy querido, con quien pues, tuve el privilegio de trabajar aquí, en esta universidad, hace ya unos cuantos años, pero que, bueno, pues él siempre que puede viene aquí a Burgos, a esta universidad, a la que le tiene un especial cariño, me consta, y a la ciudad, con lo cual pues es una alegría y un placer presentarle. Voy a ser muy breve en la presentación de sus méritos académicos, que son muchos, pero bueno, simplemente para que tengan ustedes una idea pues, de la persona que tenemos aquí hoy con nosotros para hablarles de este tema, ¿no? Fernando Reinares es director del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global en el Real Instituto Elcano y además es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, que cuenta con 5 sexenios de investigación reconocidos por la ANECA, es decir, que tiene una trayectoria investigadora pues, de enorme calado. Es también Wilson Center Global Fellow y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, en Washington. Es también Research Fellow en Radicalización y Terrorismo Internacional en el Instituto de Estudios de Política Internacional de Milán. Ha sido el primer presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea entre los años 2007-2009. Antes fue asesor para asuntos de política antiterrorista del Ministerio Español del Interior. Ha recibido muchos premios y distinciones, tanto académicos como civiles, por ejemplo, la Cruz al Mérito Policial en el año 2012, la Cruz al Mérito Militar en 2009. Y, bueno, tiene muchísimas publicaciones, muchos libros. Solamente voy a reseñar pues, algunos de los últimos, ¿no? Pues tiene Al Qaeda's Revenge, un libro publicado en inglés por Columbia University Press en Nueva York. Estado Islámico en España, publicado en Madrid por el Real Instituto Elcano. The Evolution of the Global Terrorism Threat, publicado también en Nueva York por Columbia University, es decir, muchas publicaciones de enorme importancia en esta temática, tanto en lo que se refiere pues, al estudio del yihadismo, como también anteriormente especialista, ¿no?, en el estudio de ETA, ¿no?, y del movimiento y del terrorismo, ¿no?, de ETA, ¿no? Pertenece a numerosos consejos editoriales y de asesoramiento institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, en definitiva, es una de las personas pues, más cualificadas, ¿no?, para hablar de este tema a nivel académico, y es un placer y un privilegio contar con su presencia hoy con nosotros. Así que yo ya ceso mi intervención, le doy la palabra a mi querido compañero para que nos hable. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti, Leonardo. Es un inmenso placer volver a estar en el Hospital del Rey, en la que fue mi facultad de Derecho, en la que, bueno, siempre seguirá siendo mi facultad de Derecho, y donde ya hace 20 años obtuve mi cátedra e iniciamos el área de Ciencia Política que actualmente dirige el profesor Sánchez Ferrer. Y los recuerdos son extraordinarios, así que empiezo por expresar mi emoción por estar aquí y mi agradecimiento a la facultad, a todos sus docentes y a su personal que he tenido ocasión de volver a saludar hoy. Y fíjense, era noviembre y era... No sé, lo hago así. Era noviembre
del año 2000. Era en noviembre del año 2000. Y Leonardo se acuerda de esto. Era en noviembre del año 2000. Eran las terceras o cuartas jornadas hasta entonces eran jornadas de Derecho y Defensa. Cuando vinimos Leonardo y yo lo cambiamos por Derecho, Política y Defensa. Porque no éramos juristas, veníamos de otra rama y se aceptó muy cordialmente aquello y así sigue, así sigue. Pero, insisto, era en noviembre del año 2000. Y en noviembre del año 2000 tuvimos unas jornadas en las que incluimos un panel sobre terrorismo internacional. Yo había sacado entonces un libro, Terrorismo y Antiterrorismo, y el último capítulo lo dedicaba a una cosa todavía extraña entonces, que era Al-Qaeda y Osama Bin Laden y su estrategia y el desarrollo de sus actividades desde los primeros atentados del año 90. Pero en noviembre del año 2000 pusimos esa imagen aquí, exactamente esa imagen. Vino un colega norteamericano que participó con nosotros en aquellas jornadas y pusimos aquella imagen. Y aún recuerdo bueno, la estampa del Kalashnikov que se deja entrever por la izquierda, la estampa de la figura de este señor que era como una cosa verdaderamente extravagante para los asistentes a aquellas jornadas, ¿no? Pero era en noviembre del año 2000, noviembre del año 2000, ¿no? Lo fantástico de eso, y que entronca con nuestra sesión de hoy, con mis palabras hoy, es que esa fotografía que trajo nuestro ponente americano, que estaba muy bien vinculado con distintos, era académico, pero muy bien vinculado con distintos servicios de seguridad en Estados Unidos, pues no era una foto completa, era una foto que estaba truncada, era solo la mitad de una foto. Y en el año 2015 conocí la otra mitad de la foto, porque un tribunal de Nueva York, en una causa contra un miembro de Al-Qaeda que fue detenido por las fuerzas de seguridad estadounidenses y juzgado en un tribunal de Nueva York, pues tenía en su aparato, en su portátil, tenía imágenes de Osama Bin Laden. Y esta imagen ya había trascendido, pero lo que no había trascendido es la imagen completa. Y cuando la vi por primera vez, me quedé atónito, digo, no puede ser. Y sí es. Es una fotografía del año 96 en la que se ve a Osama Bin Laden, el fundador de Al-Qaeda, con Mustafa Sedmarian, Abu Musab al-Suri, el fundador de la célula española de Al-Qaeda. El español, ya entonces era español, que fundó en 1994 la célula española de Al-Qaeda. Fíjense cuando me pidieron que hablara sobre el yihadismo en España, lo primero que me vino a la cabeza fue esta imagen, tan reveladora, tan reveladora. Era el año 96. Abu Musab al-Suri había, como digo, en el año 94 iniciado con unas pocas personas, apenas se contaban con los dedos de una mano, la célula española de Al-Qaeda. En el año 95, Abu Musab al-Suri se traslada a Londres para hacerse cargo de la revista ideológica de Energía y colaborar con el proveedor de fatwas de Al-Qaeda, Abu Qatada, y de allí se traslada a Afganistán para incorporarse al círculo inmediato de Osama Bin Laden. El primer español que ocupó un lugar tan cercano al emir de Al-Qaeda. El segundo será Amer al-Sisi, que fue quien años después se convertiría en el número 2 de la célula de Al-Qaeda, pocos años después. En todo caso, para enmarcar el origen y la evolución del yihadismo global en España, hay que recordar que estamos hablando de un fenómeno, el del yihadismo global, que es una ideología y a la vez un movimiento.
Es decir, por una parte es un yihadismo global en la medida en que a la existencia del fenómeno yihadista, que ya se conocía desde los años 60 y 70 en Egipto, en Siria también, como sobre todo a partir de facciones radicalizadas provenientes de los hermanos musulmanes, de una entidad que podríamos genéricamente catalogar como salafista, que había generado una corriente muy legitimadora del uso de la violencia, muy propensa a entender el término de yihad no como ha sido común para la gran mayoría de musulmanes, como una lucha interior por vivir una vida acorde a las reglas establecidas en el Corán y a la tradición de los hadices, sino en su sentido belicoso, es decir, como combate físico en defensa del Islam o para hacer avanzar los intereses del Islam. Pues en el contexto de Afganistán es como esta ideología que ya existía se hibrida con la experiencia de la yihad en Afganistán para generar el yihadismo global. Doctrinalmente su primer formulador fue Abdullah Azzam, y me importa subrayarlo porque él elaboró el escrito fundamental, doctrinalmente hablando, del yihadismo global entre 1984 y 1985, cuando estaba sentado en Peshawar. Y su idea era la de un movimiento que fuera más allá del derrocamiento del gobierno en Egipto o del gobierno en Siria, que fuera más allá y apostase por un movimiento de alcance internacional que plantease la reconstitución del califato, es decir, esa suerte de imperio panislámico al que todavía hoy aluden los yihadistas, quizá hoy con más fuerza que nunca, y además que eso supusiera, por una parte, el derrocamiento de los gobernantes del mundo islámico considerados apóstatas, hoy la mayoría, hoy todos, entonces la mayoría, y que además conllevase la recuperación para la Casa del Islam, para el califato, de aquellos territorios que hubieran sido islámicos, es decir, que hubieran estado bajo dominio islámico, pero que en la actualidad no lo estuvieran, es decir, que estuvieran ocupados, como dicen ellos, ¿no? Y cuando él hizo la lista y la publicó por primera vez en 1986, empezó citando a Palestina, y el número 17 de la lista, de los países de la lista, estaban Bosnia, Chechenia, etc. El número 17 era Al-Ándalus. Es decir, que la idea esta de Al-Ándalus como territorio usurpado está presente desde el origen mismo del yihadismo global como ideología. Va a tardar un poco a estar presente en el yihadismo global como presencia, como penetración dentro de nuestro país. Pero eso se va a producir bien pronto, en 1994. Bueno, el yihadismo global es un fenómeno que ha atravesado por tres fases. Una desde el origen de Al-Qaeda, de la formación como tal de Al-Qaeda en 1988 hasta los atentados del 11 de septiembre. Durante esa primera fase, esa ideología había dado lugar a un movimiento compuesto por Al-Qaeda y por media docena, poco más, de entidades asociadas con Al-Qaeda, afines a Al-Qaeda. La mayor parte de ellas ubicadas en el entorno asiático o norteafricano, y algunas más tempranas que otras, pero cuando ocurren los atentados de septiembre prácticamente podemos hablar de 8 entidades afiliadas que habían suscrito un documento que da nombre a la red del terrorismo global, al menos hasta el año 2014, cuando irrumpe Estado Islámico. Y esa red de terrorismo global se autodenominó Frente Islámico Mundial para la Yihad contra judíos y cristianos. Este es el nombre oficial que tiene por cierto, suscrito en una reunión en Peshawar, tras la cual Osama Bin Laden, Ayman Zawahiri y los líderes de estas otras entidades hicieron una rueda de prensa que todavía puede verse en Internet y que ocurrió el 23 de febrero del año 1998. Tienen lugar los atentados del 11 de septiembre, después de haber realizado otros de gran espectacularidad y letalidad, como los de Kenia y Tanzania en el verano del año 98.
y la reacción internacional, liderada por Estados Unidos, pero con un buen número de países implicados, hizo que Al-Qaeda perdiera su santuario. A partir de entonces empezó a desarrollarse una narrativa a la cual fueron atraídos no solo los círculos académicos en general, sino incluso los medios de inteligencia, los servicios de inteligencia. Y de acuerdo con esa narrativa, Al-Qaeda había dejado de existir como una organización bien articulada, se había convertido en una ideología, el yihadismo global como tal se había diluido en una suerte de movimiento, pero amorfo, carente de estructuras, carente de liderazgo, por eso se hablaba de la yihad leaderless, sin liderazgo, y carente de estrategia. Y si teníamos que, en el mundo occidental, temer alguna amenaza, tendría que ser una amenaza derivada de lo que queda cuando existe Internet, cuando hay propaganda y cuando las organizaciones desaparecen, pero el movimiento sigue durante un tiempo movilizando individuos. Lo que había que temer era la actuación de individuos aislados o de células independientes. Bueno, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. No solo como quedó de manifiesto en los atentados del 11 de marzo, sino también en los del 7 de julio, cuyos individuos estaban en perfecta conexión con el liderazgo de Al-Qaeda en Pakistán, habían viajado y devenido, habían hecho y seguido las instrucciones recibidas. Y pongo esto de manifiesto en especial porque los servicios de inteligencia británicos tardaron meses en dejar de insistir en que lo que había ocurrido el 7 de julio en Londres era la obra de una célula independiente, nada relacionada con Al-Qaeda y constituida por individuos autorradicalizados y voluntariosos, pero que no estaban siguiendo instrucciones centralizadamente. Tardaron meses en aceptar esta hipótesis. Tuvo que salir el propio Ayman al-Zawahiri para contestar la idea inicial. Bueno, durante este periodo, desde luego, ocurren en Europa Occidental otras muchas cosas. Afortunadamente, algunas de ellas no pudieron completarse con éxito porque hubiera habido un nuevo 11 de septiembre que hubiera tenido lugar en Europa. Ya habían intentado, Al-Qaeda ya había intentado llevar a cabo atentados en Europa antes del 11 de septiembre. Bueno, de hecho, el primer atentado yihadista ocurrido en Europa Occidental lo fue en 1995, en París. Sus autores eran miembros del GIA, pero en ese momento el GIA estaba estrechamente asociado con Al-Qaeda. Tardaría el GIA todavía un par de años en ser repudiado por Al-Qaeda por la extrema brutalidad muy cercana a lo que hemos conocido en Siria e Irak con el Estado Islámico que desarrolló en Argelia, que todavía hoy traumatiza a la sociedad argelina y que así se ha convertido en un inhibidor de la radicalización dentro de Argelia. El recuerdo de aquellas matanzas, de aquellas masacres que algunos de ustedes habrá podido evocar a través de una magnífica película que se llama De dioses y hombres. No sé si la han visto, pero si no la han visto, obtuvo la Palma de Oro en Cannes, pero si no la han visto, es una película que hay que ver. Entre el 2002 y 2011, como digo, aparte de lo que ya ocurrió, tipo 11M, tipo 7 de julio, y algunos atentados, pero pocos, atribuidos a individuos o células independientes, estuvo a punto de ocurrir un 11 de septiembre, ¿no? En el año 2006, en agosto de 2006. La policía británica, que ya había cambiado de orientación, afortunadamente para entonces, fue capaz, los servicios de inteligencia británicos fueron capaces de desbaratar un plan que estaba a punto de ejecutarse y que consistía en hacer estallar en vuelo al menos 7 aeronaves que partían de Heathrow en el espacio aproximado de 1 hora de tiempo y que tenían como destino aeropuertos de Estados Unidos y de Canadá. Esa es la razón por la que ustedes ahora cuando viajen en avión tienen que depositar los geles y los líquidos en bolsitas aparte, porque habían rellenado biberones, latas de refrescos, etcétera, con explosivos líquidos. O también en el año 2010 hubo mucha fortuna en desbaratar un plan para atentar simultáneamente en al menos 3 o 4 ciudades europeas al estilo de lo que había ocurrido en Bombay, con esa suerte de ataques en los que se combina. Bueno, algo que luego practicaría Estado Islámico en París más recientemente, combinando pues, el uso de Kalashnikovs, de explosivos,
etcétera, etcétera, generando un gran desconcierto y una extraordinaria alarma social. Así que por esas dos fases había atravesado el terrorismo yihadista, siendo Al-Qaeda su epicentro, su núcleo fundamental, su núcleo fundacional. Desde el 2012 las cosas han cambiado. Estamos en la tercera fase del yihadismo global y ya con el inicio de la guerra en Irak y la intromisión de la rama de Al-Qaeda en Irak, pues Al-Qaeda, lejos de desaparecer, lo que había hecho es adaptarse a unas circunstancias crecientemente hostiles y se había descentralizado, creando, entre otras cosas, Al-Qaeda en Irak, o lo que luego conoceremos por la vía de la fusión, pues Al-Qaeda en el Magreb Islámico, etcétera, etcétera. Y a partir del 2012 empiezan a darse una serie de circunstancias que van a llevar a la actual situación del yihadismo global. Por supuesto que en el 2011, con el abatimiento de Osama Bin Laden en Abbottabad, con el inicio de las revueltas antigubernamentales en una serie de países del mundo árabe, volvió a surgir otra narrativa voluntarista, diciendo que bueno, esto suponía un gran golpe a Al-Qaeda, un golpe de muerte, porque Al-Qaeda no había estado presente en el desarrollo de todos esos procesos y inevitablemente el yihadismo global iba a entrar en un declive sin solución de continuidad, ¿no? Bueno, Al-Qaeda, que siempre ha tenido una visión estratégica del yihadismo salafista, de la ideología del salafismo yihadista, pues no hizo otra cosa que tratar de ir guiando a determinados sectores de los que se habían levantado y aprovechar las oportunidades cuando surgieron. Y esas oportunidades surgirían en Siria, surgirían en Libia, en fin, las circunstancias en Yemen, las circunstancias que ustedes conocen. Los principales escenarios actuales del yihadismo global, ya bipolar, no unipolar, ya con dos entidades de referencia, Al-Qaeda, la estructura global de Al-Qaeda por una parte, y Estado Islámico, que había sido la antigua rama iraquí de Al-Qaeda, pero que fue expulsada por los dirigentes de Al-Qaeda en el año 2013, al desobedecer sus líderes las órdenes de Al-Qaeda con respecto a lo que había que hacer o dejar de hacer en Siria, pues hoy constituye un fenómeno más extendido que nunca antes, dividido en dos sectores que compiten por la hegemonía, pero esto no quiere decir que sean sectores que estén combatiendo encarnizadamente uno contra el otro, sino que están pugnando por movilizar recursos humanos y materiales, pero ha habido conocidas instancias de colaboración y no es descartable que en el futuro se produzca una fusión renovada. El yihadismo en Europa Occidental, pues al hilo de esas tres fases, pues durante la primera fase penetró, hizo que ocurrieran atentados como ya he dicho, los de París, que estuvieran a punto de ocurrir otros especialmente letales en Estrasburgo, en la Nochebuena del año 2000, que se desbarataron gracias a la actuación de los servicios de inteligencia alemanes, en cooperación después con los italianos, con los británicos y en última instancia también con los españoles, porque un miembro de la trama de Al-Qaeda que tenía intención de perpetrar esos atentados se vino a refugiar aquí a Alicante. Esa es la placa que recuerda a las víctimas. Hubo más de 100 heridos, pero son las víctimas mortales y que se pueden encontrar todavía en la estación de Saint-Michel. Por eso se suele hablar de los atentados en el metro de Saint-Michel. En realidad fueron atentados contra los trenes de cercanías, contra la red RER en Francia, los primeros atentados contra trenes de cercanías en Europa. Bueno, ya me he referido someramente a la evolución entre el año 2000 y 2011 y quizá lo que me gustaría subrayar es que en esta tercera fase en la que nos encontramos de la evolución del yihadismo global se ha producido una extraordinaria movilización yihadista en el conjunto de Europa, que ha afectado a Europa Occidental en términos relativos mucho más que a cualquier otra región del mundo. Fíjense, por ejemplo, de los más de 30.000 individuos que han acudido como combatientes terroristas extranjeros para unirse a las filas de Estado Islámico o de Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda en Siria o Irak, una quinta parte proviene de Europa, y eso quiere decir que los
individuos de origen musulmán europeos entre 18 y 35 años están en torno a unas 20 veces sobre representados respecto a los individuos de sus mismas características procedentes de cualquier otra región del mundo, mayoritariamente musulmana o no. Ahora bien, esto no ha afectado por igual a todos los países europeos. Ha habido 8 países europeos especialmente afectados por esta movilización yihadista: Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria. Y de hecho, hasta los atentados de Barcelona del año pasado, todos los incidentes terroristas, ya sea perpetrados por individuos en solitario o por células, todos habían ocurrido en 6 de estos 8 países. ¿Y qué tienen estos 8 países que no tengan, por ejemplo, países como España o Italia, que están entre los 5 que más musulmanes tienen o más personas de origen musulmán tienen de toda la Unión Europea? ¿O qué tienen estos 5 países, estos 8 países que no tenga el país de la Unión Europea que tiene mayor proporción de musulmanes respecto a la población total, que es Bulgaria, ¿no?, de lo que nos olvidamos con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, pues estos países son países en los que más de la mitad de la población musulmana está compuesta por segundas y terceras generaciones, mientras que en Italia y España las segundas generaciones son una minoría. La gran mayoría de la población musulmana de origen musulmán es primera generación, son inmigrantes de primera generación. En el caso de Bulgaria son musulmanes de siglos, perfectamente bien imbricados en el tejido social del país. Eso pues hace que el caso español sea algo distintivo. Cuando hablamos de España hay que recordar básicamente tres hitos en relación con las distintas fases, de nuevo las 3 fases a las que me he referido, pero ahora aplicadas al caso español. Durante la primera fase, Al-Qaeda establece su célula en Madrid, con algunos elementos en Granada, alguno que iba y venía de Valencia. Fue una de las 4 principales células que Al-Qaeda estableció en Europa Occidental durante este periodo. Las otras células o núcleos estaban en Londres, en Milán y en Hamburgo. Esta célula coexistió en España con la célula que el GIA estableció en Valencia en 1996. La célula del GIA en Valencia tenía hasta un campo de entrenamiento en armas propio, en Torrent. O sea que no era una célula que se dedicara solamente a la financiación, a la captación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la célula del GIA fue desmantelada en Valencia en 1997, pero la célula de Abu Dada, que se quiso desmantelar en el año 98, justo en septiembre del año 98, al haber ocurrido los atentados de Kenia y Tanzania en agosto de ese año, se consideró que era prudente esperar un poco para ver si tenían algo que ver con todo aquello y si era posible captar información que fuera útil para prevenir atentados en otros sitios o dificultar las actividades de Al-Qaeda en el territorio europeo. Y eso hizo que se demorara la intervención, aunque desde el año 1998, cada vez que la Unidad Central de Información Exterior pedía permiso a los jueces de la Audiencia Nacional para mantener el seguimiento, el control de las escuchas, teléfonos, etcétera, hacía mención expresa al hecho de que esta célula es un peligro para España y pueden perpetrar un atentado. Desde el año 98. Todo eso está recogido en Matarlos, que por cierto es un pequeño comercial que he incluido, como quien no quiere la cosa, ahí, ¿no? Bueno, la célula de Abu Dada, liderada entonces por Abu Dada y con un marroquí, Amer al-Sisi, como segundo, pues fue desmantelada definitivamente ya en noviembre del año 2001. No se pudo esperar más. ¿Por qué? Porque después del 11 de septiembre empezó a circular en los servicios de inteligencia españoles la información procedente de Estados Unidos y Alemania que ponía de manifiesto las conexiones que existían entre los yihadistas en España y los yihadistas del 11S. Es decir, que Abu Dada, el teléfono de Abu Dada lo tenía Mohamed Atta y existía conexión entre ellos y ya no se podía mantener la situación. La situación era insostenible, había que atajar aquello. Hubo casi 30 detenidos.
algún fiscal de la época me recuerda que no se detuvo más gente porque había algún juez que le parecía que era excesivo y que estábamos haciendo seguidismo de Estados Unidos en la materia. Pero bueno, hay que tener presente, objetivamente hablando, que en aquellos momentos no teníamos la legislación que hoy tenemos, que la legislación del año 2010 o la que cambió todavía más después, tipificando delitos relacionados con el terrorismo relativos a todas esas actividades previas, precursoras, radicalización, reclutamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hubiera habido, con la misma legislación de hoy, entonces se hubiera detenido a más gente. ¿A qué gente no se pudo detener entonces? A los que estaban no en el centro, ni en los círculos intermedios, sino en la periferia. Bueno, hubo uno en el centro al que no se le pudo detener porque estaba en Irán. Se ocupaba de gestionar el tránsito a campos de Al-Qaeda en Afganistán de individuos reclutados en España y en Marruecos. Él había estado ya 2 veces antes, al menos, en campos de Al-Qaeda en Afganistán. Amer Asisi estaba en Irán y no se le pudo detener en la operación Dátil. ¿Y a quiénes no se detuvo? Pues a los más recién llegados, a los que sí habían sido investigados, pero sobre los cuales la evidencia que existía entonces no era lo que hoy hubiera sido, evidencia incriminatoria, claramente incriminatoria. Y en todo caso, en aquel momento podía haber sido considerada incriminatoria por los jueces, pero no lo fue. En todo caso, ¿quién quedó fuera de la operación policial? ¿Quién no fue detenido? Mustafa Maimouni, Jamal Sugam, Serhane Ben Abdelmajid Fahed, el tunecino, Said Berraj, es decir, los individuos que, por orden de Asisi, que logró escapar a Pakistán, se reunieron a partir de marzo del 2002 en un piso de Madrid, Driss Chebli también, aunque será detenido después por conexión con la célula Budada. Mustafa Maimouni será detenido en un viaje a Marruecos. Y quedaron los que quedaron. Y los que quedaron formaron el primer componente de lo que será la red terrorista del 11M, a que se unió después uno incorporado por elementos del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, cuyo nodo estaba justamente en la ciudad belga de Molenbeek, y ya muy tardíamente, en el verano del año 2003, un grupo de delincuentes comunes liderados por el chino, que había salido de prisión en Marruecos, que vino aquí, estaba muy radicalizado y que trabó contacto con individuos también radicalizados y que estaban ya preparando los atentados del 11M. Por cierto, que habían previsto usar TATP, pero con la incorporación del chino cambiaron el TATP por otra cosa que fuera menos arriesgada para ellos y más fácil de obtener. Y ellos conocían a la gente por su estancia en prisión y por los vínculos que tenían, conocían a la gente que podía intercambiarles droga por explosivos. Bueno, desde el 11M hasta el 2011, la segunda fase del yihadismo global, el foco de actividad yihadista en España se traslada sobre todo de Madrid a Cataluña, y entre los distintos incidentes o episodios que cabe reseñar fue que el CNI y la Guardia Civil lograron desbaratar lo que iba a ser el segundo 11 de marzo, un atentado múltiple, muy probablemente suicida, contra el Metro de Barcelona en enero del año 2008. Y aunque a veces se pone en cuestión algunas cosas, todos los individuos implicados en aquel caso están cumpliendo condenas de prisión. Estoy hablando de más de 10 individuos de origen pakistaní, salvo uno indio de origen musulmán y muy radicalizado. Aquello iba a ser el segundo 11M, no en Madrid, sino en Barcelona, hacia donde ya pivotaba el yihadismo global en España. Y desde el año 2012, bueno, lo que se ha producido desde el año 2012, ya he dicho que, aunque España no está entre los países más afectados por esta movilización yihadista, sin embargo, desde el año 2012 hemos experimentado la mayor movilización yihadista que hemos conocido en España, sin lugar a dudas, ¿no? Eso no debe entenderse como que teníamos un nivel de amenaza menor o cualquier otra cosa parecida. De hecho, el 17A y el 18A del año pasado son la expresión de lo que ha venido ocurriendo desde el año 2012 en nuestro país. Y lo que ha venido ocurriendo tiene que ver con el hecho de que hoy podamos hablar, siendo conservadores
y son las cifras proporcionadas por el coordinador contraterrorista de la Unión Europea, o sea que tampoco estoy siendo extremadamente conservador y ciñéndome a ellas. Tenemos a menos 5.000 individuos radicalizados cognitivamente. No cualquier individuo radicalizado cognitivamente traslada su radicalización al ámbito de lo conductual, ¿no? Pero radicalizados cognitivamente. De España han salido hasta junio del año 2018 no menos de 230 combatientes terroristas extranjeros, una parte de los cuales han muerto, algunos han retornado, otros están no se sabe dónde, y se han detenido a no menos de 250 yihadistas, 109 de ellos condenados. Por cierto, la ratio entre condenas y detenciones es extraordinariamente elevada si la comparamos con las del periodo previo, desde que se condenó a un primer yihadista en España en el año 96, que fue detenido en Barcelona, miembro del GIA y vinculado además a una trama de tráfico de armas en la que participaba el GIA, pero también Al-Qaeda, hasta el año 2012. Incluyo a los 8 miembros de la célula de Ripoll que perpetró los atentados, los 8 muertos de la célula de Ripoll que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils, en una estadística que les paso muy rápidamente. Lo más relevante quizá de la transformación del yihadismo en España es que hasta el año 2012 apenas 1 de cada 10 eran españoles y apenas el 5% había nacido en nuestro país. Ahora 4 de cada 10 son españoles y además nacidos en España. Pero lo fundamental, hasta el año 2012, entre los condenados o muertos, ahí está lo ocurrido en Leganés, entre los condenados y muertos por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista en nuestro país, el porcentaje de individuos pertenecientes a las segundas generaciones, es decir, individuos nacidos o crecidos en España, era estadísticamente irrelevante y ahora son 6 de cada 10. Si a esto sumamos el porcentaje de individuos sin antecedentes migratorios, que son básicamente conversos, 7 de cada 10 individuos son hoy en día exponentes de un terrorismo homegrown, de un terrorismo endógeno. Esta es la gran transformación del terrorismo yihadista en España en los últimos años. Hay otros datos sociodemográficos de relevancia, algunos les pueden llamar la atención y quizá en el coloquio podamos comentar al respecto. En todo caso, En todo caso, me importaría también subrayarles que, por supuesto, no ha sido... Carola García Calvo y yo escribimos en el año 2016 un libro titulado Estado Islámico en España, en el que insistíamos en que el epicentro de la actividad yihadista en España estaba en Barcelona, en que si había que esperar un atentado en España iba a ser no un actor solitario, sino algo que tuviera que ver con individuos implicados en células, grupos y redes y con obediencia a Estado Islámico, etc. La mayor parte de los individuos, fíjense que es muy interesante que en España, al menos de los condenados, de los condenados o muertos, se han radicalizado en un entorno mixto, a la vez offline y online. Pero fíjense este dato que quiero que tengan. Cuando Carola García Calvo y yo, en el ámbito del programa sobre erradicación violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, hemos tratado de individuar algo que resultase especialmente saliente acerca de los procesos de radicalización, no hemos podido encontrar variables que nos permitan otorgar explicaciones que vayan más allá del 60% de los casos, ¿no? Por cierto, que he de decirles que a la hora de hablar de agravios o otro tipo de circunstancias, hay un magnífico estudio de la Unión Europea publicado el año pasado que revela que los musulmanes en España tienen niveles de agravio, sienten percepciones de discriminación, de descontento, de control policial, que están muy por debajo de las que existen en Países Bajos, en Francia, en otros países de nuestro entorno. En todo caso, nosotros no hemos podido vincular esos procesos de radicalización a experiencias específicas suficientemente extendidas de agravio. Lo que sí hemos encontrado es dos variables fundamentales que están presentes en al menos 7 de cada 10 casos. Y fíjense que es
7 de cada 10 casos es hablar de muchos casos. En 7 de cada 10 casos. Por una parte, ha tenido que ocurrir que los individuos hayan estado expuestos a la acción de un agente de radicalización, más en persona, físicamente, cara a cara, que lo contrario. Típicamente un activista, alguien que ya ha estado en prisión, alguien que ha sido combatiente terrorista extranjero, una figura religiosa, un imán radical, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, alguien que al iniciarse el proceso de radicalización, en 7 de cada 10 casos también, al menos, ya tenía algún familiar o algún amigo radicalizado o en proceso de radicalización. Eso explica por qué estos fenómenos de radicalización no se produzcan de forma proporcional a la distribución territorial de la población de origen musulmán en España, sino que acontecen en núcleos, en conglomerados, en racimos. En fin, quien ha movilizado en los últimos años yihadistas en España ha sido fundamentalmente Estado Islámico. Cuando los individuos se han radicalizado, han preferido formar parte de células, grupos y redes que actuar por su propia cuenta. Y una cuarta parte de ellos estaba integrado en células, grupos o redes, networks, células, grupos o redes, que tenían voluntad de atentar en España y habían acumulado algún tipo de capacidad operativa para actuar en España, ya sean armas blancas o ya fuesen explosivos. Y creo que, bueno, este es otro pequeño comercial también, pero este es gratuito. Son 2 textos recientes del Real Instituto Elcano, a los que pueden tener ustedes acceso si quieren, con ese título, entrar en Internet y descargárselos. Uno está referido a los atentados de Barcelona y Cambrils en el contexto de la actual movilización yihadista en España, y el otro se refiere a la caracterización actual de los individuos que componen el yihadismo global en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación. Yo creo que es magnífica, muy bien explicada, y yo creo que ha estado muy claro todo, pero seguramente habrá preguntas, ¿no?, dudas, cuestiones que han surgido, ¿no?, durante la presentación. Entonces, si les parece bien, antes de proceder a la segunda ponencia, vamos a abrir un turno de intervenciones, comentarios. Profesor Pérez Parente. Bueno, sí, nunca se deja de ser profesor, así que adelante. No sé si hay algún micrófono. Espera, un segundo, que te acercan un micrófono. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero placer. Perdona que ¿Se ha entendido la pregunta? Lo voy a repetir porque es que como había ruido, ha preguntado por un atentado terrorista que se produjo en España en los años 80, ¿verdad? 80 y tantos, 85, en un restaurante de las afueras de Madrid, que se llama El Descanso, que hubo además muchísimos muertos. Y por, digamos, un poco el origen, ¿no? Y si se podría entroncar, ¿no?, con las redes terroristas que investigado, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, primero es un placer tenerte en la sala, volverte a ver, y te agradezco mucho que estés aquí, querido colega. Aquel atentado tuvo varias reclamaciones en su autoría, incluida la de Yihad Islámica. Fue en el año 85. Al-Qaeda nació en 1988.
O sea, ni siquiera temporalmente encaja con el yihadismo global actual. Ahora, sí que encaja con el hecho de que esa denominación yihad islámica había sido adoptada por algunas facciones palestinas que tenían vínculos, pues, por ejemplo, con milicias libanesas afines y que habían reclamado atentados también en otros países europeos justo en los años previos. Hasta donde yo sé, ese atentado corresponde a esa campaña de atentados, esa denominación corresponde a una de las denominaciones que utilizaban facciones del terrorismo palestino, no tanto con una vocación religiosa, sino como acción de legitimar su propia violencia, preferentemente contra blancos estadounidenses en suelo europeo. Y además hubo alguna implicación de individuos que pertenecían al Frente de Liberación Popular de Palestina, del FPLP, entonces una de las facciones que estaba basada en Argel, si no me equivoco. O sea que, digamos, corresponde a una denominación de matices religiosos utilizada por facciones relacionadas con o escindidas del FPLP palestino. Adelante, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Sí, atrás no te oyen, sí. Pero eso es... Sí, bueno, pero eso es una lengua, es una cultura. Si se refiere al movimiento rifeño desencadenado con todo esto, no tiene ninguna. Al-Qaeda en el Magreb Islámico ha hecho una serie de proclamas, de propaganda en favor de todo este movimiento, pero el movimiento se ha distanciado. Hombre, lo único que me llamó la atención en una ocasión, que el líder del movimiento, en una ocasión, hizo alusión a que él se consideraba heredero del líder histórico rifeño, que a su vez se declaraba a sí mismo salafista, ¿no? Pero de ahí a establecer una conexión, no creo ni que él mismo sea salafista. Trataba de estar aglutinando fuerzas que se habían desencadenado históricamente en el Rif, que por otra parte ha sido un territorio bastante revuelto, ¿no? Ahora, ya que lo dice, de todos modos, y es interesante, porque en Europa Occidental, en los últimos años, y debido a la llamativa presencia de individuos de origen rifeño en la preparación, planificación y ejecución de atentados yihadistas, pues nosotros hicimos una estimación sobre cuál era el origen marroquí de los yihadistas en España. El origen de los yihadistas en España procedentes de Marruecos. Y el 60% de ellos proceden de prefecturas o de provincias situadas en el Rif. Si a eso añadimos que hay un porcentaje también muy significativo de individuos que, como ven, procede de Ceuta y Melilla, ámbitos rifeños, pues hombre, los individuos con ascendiente rifeño tienen una presencia muy considerable al menos entre los yihadistas detenidos y condenados en España en los últimos años. Sí. Bueno, es que en todas hablamos de una zona del Rif que ha sido históricamente, como saben, bastante maltratada por
por Marruecos, por el gobierno marroquí, bueno, por su oposición a la monarquía después de haberse opuesto a la presencia española, ¿no? Y bueno, y esa ausencia de bienes públicos, vamos a hablar en esos términos analíticos para no entrar en más detalles, en toda la zona, pues ha permitido que florezcan tramas ilícitas de tráfico, ha permitido el asentamiento de comunidades salafistas que proporcionan bienes que el Estado no proporciona y que tratan así de granjearse la simpatía de determinados sectores de la población. Y luego pues ha habido, bueno, de esa zona norte de Marruecos es de la que procede algo que está en torno a 3 de cada 4 combatientes terroristas extranjeros partidos de Marruecos hacia Siria e Irak, por ejemplo, que es también un dato revelador, ¿no? Una pregunta. Sí. Sí, que sí ha habido intervenciones en Burgos. Bueno, sí, ha habido aquí alguna detención, sí. Sí, alguna detención. Si no recuerdo mal, individuos que estaban acusados de vínculos con el grupo islámico combatiente marroquí, todavía entonces existente. Pero no estamos en una zona que sea particularmente... estando Francisco Vázquez aquí, tengo que medir mucho mis palabras, muchísimo, ¿no? Pero de lo que se deduce de los datos sobre detenidos y condenados, puedo sostener que no estamos en una zona en la que haya una significativa actividad yihadista, aunque ni tampoco una zona en la que sea prácticamente notoria la presencia salafista, como lo es en otros ámbitos, ¿no? Bueno, esos son los condenados en España desde el año 2013, eran sobre todo residentes en Cataluña, Ceuta y Melilla o Madrid. Esas son las principales áreas. Si a esto añado alguna otra zona de la costa mediterránea, uniendo Alicante, Valencia, Murcia, pues eso nos daría el mapa fundamental de la presencia de la actividad yihadista en España, lo cual no quiere decir que haya elementos aislados en otros lugares que eventualmente pues puedan operar. Pero vamos, ellos tienden a operar con más facilidad allí donde les sea más fácil mimetizarse en el seno de las comunidades musulmanas, y también operan con más facilidad donde hay ambientes facilitadores e incluso estructuras de apoyo intelectual, ¿no? Y eso para mí quiere decir sobre todo que la presencia de los salafistas y de las congregaciones salafistas en el conjunto de la comunidad musulmana sea especialmente notable, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña la proporción de yihadistas detenidos o condenados está por encima de la proporción de personas de origen musulmán que viven en Cataluña. Y en Cataluña las congregaciones salafistas son entre 5 y 6 veces, multiplican entre 5 o 6 veces su presencia respecto a la que tienen en el conjunto de España. Y esto es muy importante subrayarlo. Cuando digo salafistas, esto es una cosa que a mí me preocupa muy especialmente, y es que nuestros políticos sepan, desde el ámbito local al autonómico, al nacional, distinguir estas cosas básicas, ¿no? Que no es lo mismo un sufi que un salafi, que no es lo mismo un malaquita que un salafista, que cuando estamos dando terreno público para construir una mezquita malaquita, estamos apoyando una versión abierta, tolerante del Islam, pero cuando la estamos dando a salafistas, se llamen como se llamen, la estamos dando a congregaciones que consideran que la democracia es pecado, que por mucho que funcionen nuestras políticas educativas, sanitarias, sociales, van a autoexcluir y autosegregar a sus propias comunidades, insistiendo en que sus niñas no vayan a
a hacer gimnasia, que sus hijos no hagan música en el colegio, que no se interaccionen con la sociedad circundante, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante distinguir este tipo de cosas, ¿no? Hace bien poco, en un acto público en San Sebastián, con el dirigente, yo que soy residente en Álava, bueno, tengo mi hogar en Álava, mi centro en el mundo, vamos, para que me entiendan, en Álava, pues discutiendo en público con el principal exponente de la comunidad islámica en Vitoria-Gasteiz, que es salafista, pues aproveché, como ahora hay tanto buenismo y tanta cosa de esta, pues que todos somos amiguetes, ¿no? Y claro, yo le estaba oyendo, estaba hablando en castellano, estaba oyendo, y estaba diciendo, a los musulmanes que había en la sala les estaba llamando a todos apóstatas y desviados. Aunque la gente no lo escucha, pero les estaba llamando apóstatas y desviados, a los que eran sufis, salafis, que estaban allí. Yo estaba hablando de un sufi que vive en Guipúzcoa, y digo, te está llamando desviado, ¿eh? Y digo, sí, ya lo sé. Digo, yo pensaba, pero ¿se enterará el resto de la sala de que esto es así? Y claro, porque hablan de un modo, porque los sabios, pero claro, los sabios, sus sabios. ¿Eh? Entonces dice la pregunta de esto del algodón, ¿cómo se dice? La prueba del algodón, ¿no? Y entonces delante de todos, mucha gente la chancha, no sé qué, delante de todos le pregunté, vamos a ver, ¿usted considera compatible ser musulmán y ser ciudadano de un país democrático? Y había estado muy dicharachero, pero empezó a mirar al suelo, al techo, así como si se hubiera transmutado a otro lugar y no estuviera nadie delante. Entonces, recuerdo que el responsable de Relaciones Institucionales de la Chancha, muy campechano él, estaba al otro lado de la mesa y le dijo, ¿pero no vas a contestar? Como diciendo, pero si es obvio, ¿no? ¿No? Y entonces el líder del principal lugar de culto islámico de Vitoria-Gasteiz dijo, esta es una pregunta muy complicada que solo nuestros sabios pueden contestar. Traducido, porque yo he hecho esta pregunta a otras personas en otros ámbitos y a veces contestan. Traducido, cuando contestan es no, cuando no contestan es para no contestar no. Entonces, importa mucho saber que nosotros no podemos habitualmente, nuestro Estado de Derecho no puede perseguir a los salafistas. Y ellos juegan con nuestras libertades y con nuestros derechos. Pero lo que a ellos les cuentan, lo que a sus hijos, a sus niños, a esas niñas les cuentan en la madrasa de los viernes, no tiene nada que ver con los valores y principios de la democracia liberal. Sí. Pues mire, su pregunta me parece una falacia. Verá, porque tenemos una definición de terrorismo muy clara, está en la decisión marco de la Unión Europea desde el año 2002, se ha renovado y ampliado en la directiva del año pasado, del 2017, y esto de dar por supuesto que no existe una definición internacionalmente compartida del terrorismo y que en virtud de eso vamos haciendo cosas contra los terroristas que supone allanar el camino abusando de derechos humanos, es algo que usted podrá imputar a determinados gobernantes
de países en los que ejercen el poder sin limitaciones ni constitucionales, ni relativas a la división de poderes, ni a la existencia de sociedad civil, pero no a las democracias liberales. Y la Unión Europea, como digo, tiene desde el año 2002 una decisión marco con una definición muy clara de lo que es terrorismo y de cuáles son las manifestaciones del terrorismo. Si de ahí saltamos, es donde más elaborado está, si ahí saltamos pero claro, la Unión Europea lo aplica cada vez también que tiene que llegar a acuerdos con terceros países. Si ahí saltamos al ámbito de Naciones Unidas no ha podido llegar a una definición tan elaborada de terrorismo, pero sí tiene una estrategia global contra el terrorismo, que está suscrita por todos los Estados miembros y que se renovó este pasado verano y que tiene algunos matices que a los europeos nos podría resultar incómodo, pero vienen no por el miedo de los abusos que puedan cometer regímenes democráticos, sino por el hecho de que hay países que utilizan organizaciones terroristas como vamos, en el contexto de su política exterior, ¿no? Y algunos de esos países, bueno, algunos miembros de la NATO, sí, Turquía, por ejemplo, pues ha llegado a acuerdos con entidades en Siria a las que pertenece en grupos yihadistas, ¿no? Que es algo realmente muy incómodo, muy incómodo. Pero, ahora, dicho esto, desde las democracias liberales, en el nombre de la lucha contra el terrorismo, ¿se han cometido abusos? Sí. Pero no porque hubiera una evidencia en relación con una amenaza terrorista sobre la cual se ha aplicado un medio, por ejemplo, militar, en este caso, ¿no? Ahí tiene una exposición ahí fuera sobre la presencia española en Afganistán. Supongo que las mujeres de Herat y de Kolenau están todavía echando mucho de menos la presencia española, ¿no? Porque ¿qué pasó de sus escuelas? ¿Qué pasó de todos aquellos? ¿Qué estaban haciendo los españoles? ¿Ocupando Afganistán? Vamos, ¿no? Vamos. Entonces, como mínimo estaban evitando que los talibanes retomaran Kolenau o que retomaran otras poblaciones, ¿no? Como mínimo. Y sus reglas, además de combate con los talibanes, eran muy limitadas, ¿no? Ahora, el gran problema que hemos tenido, el problema fundamental, y lo estamos pagando todavía hoy, es que hubo un presidente de Estados Unidos, una administración de Estados Unidos y buena parte de la oposición demócrata que dieron por bueno que Al-Qaeda estaba en Irak, que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Al-Qaeda podría hacerse con armas de destrucción masiva y que con la excusa del terrorismo invadieron Irak. Y eso ha sido el acto, la acción, apelando al terrorismo que ha tenido consecuencias más contraproducentes para la lucha contra el terrorismo de todas cuantas se hayan podido llevar a cabo desde los años 90. Desde los años 90. Y fíjese que no todos los países tienen el coraje de combatir el terrorismo como es debido, ¿eh? Porque los terroristas... Mire, el mayor golpe a Al-Qaeda en Europa Occidental se lo ha dado España. ¿Eh? Sí. Donde hubo pues, muchos invitados internacionales y nos quedamos con el concepto de los alumnos de que no estaba definido el Claro. concepto. Entonces, muchas veces... Pero insisto que esa es una falacia muy extendida. Entonces, es muy importante que alguien se coja. Ya no existe la decisión marco, ahora existe la directiva. Coja usted la directiva, que está en varios idiomas de la Unión Europea, y coge la directiva y verá. Terrorismo es esto, las manifestaciones de terrorismo son esto, y básicamente tiene que ver con lo que ya sabemos, el uso de la violencia para intimidar
a poblaciones, personas, gobiernos, con el propósito de avanzar, interés o forzarles a hacer algo que de otro modo no harían. Y permítame que insista, en el ámbito de las democracias occidentales, el problema que tenemos con algunos países en el ámbito de Naciones Unidas es que, lo voy a llevar para nuestro terreno, el español, ¿no? El problema que tenemos es que no todos los países de Naciones Unidas dan por bueno que terrorismo es terrorismo con independencia de quién lo practique, de para qué lo practique y de con qué justificación lo haga. Terrorismo es terrorismo, sea de extrema derecha, de extrema izquierda, nacionalista o yihadista. Entonces, no todos los países aceptan esto. Y como no todos los países aceptan esto, pues algunos hacen una distinción entre terroristas y combatientes legítimos, a pesar de que hagan lo mismo, ¿no? Hagan lo mismo.